Buenos días, estimados estudiantes. Espero que todos estén bien. Voy a empezar la clase el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla y que me están escuchando? Sí, profe, confirmo. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver Makefiles, así como les había informado la semana pasada en la planeación de esta semana. Esos Makefiles son unas herramientas muy útiles para uno automatizar procesos. Lo que nos interesa normalmente ahorita es automatizar compilaciones de cosas, pero en general nosotros vamos a automatizar procesos que pueden ser como incluso, ya se lo llaman pipeline, como incluso procesos en donde ustedes producen un artículo, por ejemplo, también sirve para eso. Los makefiles, digamos que se utilizan normalmente para la compilación, como ya les dije, y van a ser útiles para cuando tratemos de entender después cómo es que se instalan programas desde las fuentes, que entonces se utilizan makefiles y así es que se compilan un montón de módulos. Pero los makefiles pueden ir más allá porque un makefile no está limitado solamente a sencillamente algo que compile, sino que puede ser todo el proceso de generación de un artículo. Entonces, imagínense que ustedes tienen, digamos, lo siguiente. Están escribiendo un artículo. El artículo obviamente se compila con LaTeX. Ese artículo requiere unas figuras. Y esas figuras son generadas a partir de un programa que ustedes corren y luego pintan esas figuras utilizando cualquier herramienta que pueda ser escrita en scripts como Genoplot o como Matplotlib de Python. Y entonces ustedes esperan es que si cambian la figura, si cambian algo en el código, ese código genere nuevos datos, esos datos generen una nueva figura, y esa nueva figura entonces se incluye en la nueva versión del documento y por lo tanto se recompila el documento y todo salga actualizado por haber hecho el cambio en el código. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes manualmente muchas veces, sí, no pasa nada, pero cuando esos procesos son más enredados y no cambian muchas cosas, sino solo ciertas específicas, un Makefile les permite a ustedes automatizar completamente esa producción, esa línea de producción de sus documentos, de tal manera que ustedes también tienen como documentado qué era lo que hacían después de cada cosa y después de cada cosa, y su investigación también se vuelve reproducible. Entonces el Makefile no solamente es para compilar, sino que en general lo podemos llevar hasta el límite de que automatice procesos y automatice un montón de cosas. Entonces uno puede decir, el profesor le dijo, haga este cambio, entonces ustedes van y lo hacen, eso tiene que compilar, eso se demora, luego tiene que correr, luego tiene que escribir unos datos, luego tiene que graficar, luego tiene que recompilar. Ustedes pueden automatizar absolutamente todo ese proceso, hacer el cambio, escribir make e irse, y volver al rato y ver la salida. Y entonces se vuelven más eficientes. Siempre con el balance de que si a uno automatizar algo, uno puede invertir más tiempo automatizándolo que habiéndolo hecho manual, ¿no? Ese es el paradigma de la automatización. Eso pasa, y un XKCD creo al respecto. Sí, es como este. Ahí está. Aquí está a la derecha. Entonces dice, me estoy gastando mucho tiempo en esta tarea, debería escribir un programa que lo automatice. Entonces la teoría, ¿qué es lo que dice? Que si ustedes se pusieran a trabajar en ese programa haciéndolo a mano, pues tiene que trabajarle mucho, y llega un momento en el que ustedes, pues al final, terminan la tarea, pero si les vuelve a surgir la misma tarea, pues ahorran un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a automatizarlo, pues tienen que escribir código y probarlo y toda esa cosa, pero asumiendo que ese tiempo es pequeño comparado con el tiempo total de la tarea, entonces la automatización se encarga después de que así le manden lo mismo, ustedes ya tienen automatizado el proceso, entonces ahorran un montón de tiempo. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Entonces uno se pone a escribir un montón de código, el código no le funciona, entonces lo tiene que debuguear, entonces se encuentra más. Entonces llega un momento que se dice, no, pero aquí hay algo mal, y entonces ya le surgió una nueva idea y se fue por otro lado, y ni siquiera terminó la tarea original porque ya se ocupó en otras vainas. Entonces, pilas, porque la idea de la automatización es ahorrar tiempo y no generar más tareas, ¿sí? Entonces, hay que siempre balancear, ¿no? Si lo que estamos haciendo automatización nos va a ahorrar tiempo o no. Y un buen criterio para saber eso es, ¿esta tarea la tengo que hacer muchas veces? ¿Y esa tarea requiere mucho control manual? Si la respuesta a esas preguntas es sí, probablemente una automatización sí sea útil.
porque cuando tengo que hacer algo muchas veces, evidentemente la automatización me va a ahorrar tiempo. Y cuando tengo que hacer algo manual muchas veces, probablemente la automatización me elimine errores, porque cuando uno está cansado, comete muchos errores. Entonces, el Makefile o cualquier otro tipo de automatización les puede servir a ustedes precisamente para eso. Por ejemplo, otra cosa que yo automaticé ahorita, más o menos, eso me da harta pelea todavía, pero ya más o menos estoy automatizando la creación de la máquina virtual. Entonces, ¿por qué? Porque es que tener que instalar todo el programa otra vez, el sistema operativo, y luego tener que instalar todas las herramientas y configurarlas, eso toma mucho tiempo haciéndolo manual. Entonces está bien si yo lo tuviera que hacer una sola vez, pero como a veces surgen dudas, a veces surgen problemas que uno tiene que corregir, entonces prefiero escribir scripts que automaticen ese tipo de tareas y de tal manera entonces que ya después yo tengo una base, corro esos scripts y eso me lleva al sistema al punto que yo necesito. Y la automatización llega en muchos sitios, como ya les dije en el pipeline, digamos, de su investigación, puede llevar a que ustedes actualicen sus procesos de producción de un artículo. También puede llevar a que ustedes automaticen cosas de internet, ¿no? Entonces, había una vez una historia, ¿no? De un novio que era muy intenso y entonces el man publicaba mucho en Instagram y le peleaba a la novia porque la novia no estaba muy conectada a Instagram, entonces le decía, pero tú ¿por qué no le das like a mis fotos y no sé qué? Y ta, ta, ta. Entonces la novia, como sabía programar, pues escribió un boot que automatizara el like. Y entonces cada vez que el novio publicaba algo, entonces el boot ping, le daba like a nombre de la novia. Y entonces el tipo contento y feliz porque eso le estaba, pues porque la novia le estaba prestando atención en ese aspecto, pero un día pues se puso a pensar y dijo, pero ¿cómo es posible que yo publique algo y en casi menos de un segundo me aparezca inmediatamente el like si ella no se la pasa conectada? Entonces ella le reclamó, él le reclamó a ella, le dijo que cómo era que hacía esa vaina. Y entonces ella, no, bueno, no le dijo el secreto y entonces ella, claro, se dio cuenta que tenía que hacer algo, entonces lo que hizo fue ponerle un delay en el boot. Y entonces como, bueno, hay toda una teoría de colas, de cómo cuánto tiempo se demora uno haciendo una fila, no sé qué, bueno, y por ahí la modelan con instrucciones de paso. Entonces le metió un delay con una instrucción de paso, un delay aleatorio, y con eso, entonces el like llegaba con cierta distribución que no era el mismo número siempre, y entonces, bien, contento. Entonces hasta que llegó un día en que todo iba bien, todo iba funcionando, ella le estaba dando like automáticamente a eso, y un día le preguntó él, oye, si te gustó la foto, te parece que ese vestido queda bien o no? Y ella ni siquiera había visto la foto. Y entonces se dio cuenta que tenía que mejorar su automatización. Y entonces después de eso hizo que su boot le pusieron like aleatoriamente y le mandara a ella ese mensaje con un screenshot rápidamente para ver el contenido. Entonces digamos que en ciertas maneras la idea no es automatizar la relación con el novio, ¿sí? Tampoco es eso, pero sí hay ciertas tareas repetitivas que uno puede automatizar para ser más eficiente y que no le quite trabajo. Entonces, o tiempo, ¿sí? Es decir, que uno pueda utilizar mejor sus recursos. Ustedes como físicos también pueden caer muchas veces en el error de ser demasiado perfeccionistas. Entonces, entonces digamos que a veces uno también tiene que saber hasta qué punto está bien algo, ¿sí? Normalmente lo que sucede es que al inicio, cuando uno trabaja en algo, la mejora de ese algo es muy rápida, crece muy rápidamente. Entonces, en un poco tiempo uno llega como al 80%, 90% de la última versión. Y después se gasta un montón de tiempo haciendo puras ganancias marginales de 1%, de 2%. O sea, eso se estabiliza rápidamente. Y entonces uno se gasta después, no, es que yo quiero hacerlo con LaTeX, pero entonces ahora ya no quiero hacer las figuras, sino que las quiero programar. Y entonces quiero que no sé qué. Entonces se gasta un montón de tiempo haciendo una figura de X contra Y, porque la quería hacer en LaTeX, en TIKZ o algo así, pero al final la ganancia es marginal para todo el tiempo que le invirtió. Entonces uno también en algún momento tiene que concentrarse en la esencial y saber hasta qué punto algo es suficientemente bueno o no, ¿sí? Y las automatizaciones les permiten uno llegar rápidamente a cierto nivel y si uno quiere mejorar, pues uno lo mete dentro de la automatización, pero eso lo hace la máquina y no uno ahí perdiendo tiempo, que aunque ustedes sientan que tienen tiempo, ya en este momento de tu carrera de sentir que tienen menos tiempo que antes. Y la vida va a ser así, cada vez van a tener menos tiempo y menos tiempo y menos tiempo. Y más si después, mejor dicho, tienen hijos o algo así, mejor dicho, ahí sí
ya, olvídese del tiempo. Aquí unas preguntas. Sí, es que Profe, depende, y sí. ese tipo de automatizaciones no las pueden tomar las redes sociales o ciertas páginas como esto que uno le preguntan, ¿eres un robot? Y si, mejor dicho, que encuentre como un patrón extraño y bloquea al usuario. Sí, claro, o sea, digamos que esto ya uno puede pensar, a ver, eso que estás preguntando específicamente es algo que utiliza mucho el Machine Learning, que es como el análisis de frases y de sentimientos. Entonces, ustedes en IMAX, por ejemplo, también tienen ahí un psicólogo y el psicólogo, digamos que una de las formas más útiles en las que uno debe hablar con alguien, o más, bueno, pero también primitivas, es, es, por ejemplo, repetirle la pregunta o repetirle las afirmaciones. Entonces, me siento triste. ¿Y por qué te sientes triste? No, es que no me gustan tal cosa. ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿Sí? O sea, para ser una persona que escucha, uno tiene que pues, buscar la información de los demás y eso hace muchas de estas vainas. Y eso llega a sitios más avanzados. O sea, hay un montón de bots actualmente con los que uno puede hablar, ¿sí? Que parecieran ser humanos, pero hay unos test que buscan, digamos, de poder diferenciar entre un ser humano y una máquina, los test de Turing. Hasta este momento, no estoy seguro si hace poco algo pasó con un test de Google, pero creo que hasta este momento, digamos, de forma masiva no ha aparecido el primer boot que pase el test de Turing, que demuestre pues, que no se puede distinguir entre lo que responde un humano y lo que responde una máquina. Ese Yo, análisis de lenguaje natural permite que en cierta manera sea, digamos, muy natural la respuesta. Y Google hace poco, creo que fue el año pasado, eh, sacó un test en donde una máquina llamaba a una peluquería y hacía una reserva para una persona, el nombre de la persona. Entonces, digamos que llama el nombre mío. Y fue impresionante eso, porque la máquina, aparte de que habla bien como un humano, porque ellos también han entrenado sus redes neuronales para que la entonación y el acento sea completamente natural, también se adapta a cambios de contexto. Porque es que una cosa es que uno le pregunte la hora y entonces le responde la hora. Y otra cosa es que uno le pregunte hace cuánto pasó tal cosa o en qué momento no sé qué. O sea, que uno derive información del contexto. Eso ya lo tiene Google en cierta manera. Entonces cuando llamó ese boot a pedir la reserva, le dijeron, no, para esa fecha que usted está pidiendo no hay, pero le tenemos que entrar en esta otra fecha. Y entonces el boot lo que hace es consultar el calendario de la persona a nombre de quien estaba llamando. Y le dijo, ok, me sirve tal hora, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y lo logró. Ahí les están copiando en el chat del video. Es impresionante, la persona a quien llamaron no se dio cuenta que estaba hablando con una máquina. Y entonces, pues esto realmente, a mí me parece que en este momento digamos, la limitación es teórica y computacional, pero teórica, digamos, ya avanzó a cierto punto en el que no nos daríamos cuenta de las personas normales sin test sistemáticos, y computacional, pues porque se requiere pues, de todas maneras bastante cómputo para hacer este tipo de vainas. Entonces, sí, la automatización se puede llevar mucho más allá y también nos pueden automatizar a nosotros, ¿no? O sea, a mí me pueden automatizar como profesor en algún momento, pues se graban todas las clases y entonces simplemente, como los videos, ¿no? Entonces simplemente vean los videos y vengan con preguntas. Entonces se automatizó parte de mi tarea como docente. Porque bueno, al final realmente eso es verdad. O sea, los docentes estamos para facilitar el proceso de aprendizaje, pero ustedes deben estudiar solos prácticamente todo. Y nosotros simplemente resolvemos como dudas. Pero eso incluso en algún momento que se tenga una máquina muy poderosa que pueda realmente entender las preguntas de forma natural de las personas, de cómo las formulan, porque las personas no sabemos formular preguntas. Ese es uno de los problemas, digamos, en física, en computación, en todo lado, que no sabemos, queremos hacer muchas cosas y no sabemos cuál es la pregunta que estamos tratando de resolver. Pero cuando se logre eso, entonces tenemos que cambiar, ¿sí? Y también los estudiantes tienen que darse cuenta que en este momento lo que se busca no es simplemente una persona que, que ponga datos en una fórmula, sino que entienda contextos para que pueda poder comprender situaciones diferentes, porque datos en una fórmula o deducciones matemáticas, eso ya está automatizado, ¿sí? Wolfram Alpha le saca a usted deducciones y le simplifica las vainas teóricas en la gran mayoría de los casos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque finalmente hay que ver, ¿no? Hasta qué tareas son. Ahora, no todas las tareas van a poder ser automatizadas y digamos que la diferencia no es tanto que las máquinas amen
o no amen y esas vainas, sino que eh, hay ciertas tareas, sobre todo repetitivas, en donde las máquinas son mejores que nosotros, y para eso es que están. Entonces digamos que para eso es que va esta parte de la automatización. Esas tareas repetitivas es donde debemos poner a las máquinas a trabajar, ¿sí? Pero pongan ustedes, o sea, incluso Google con la cantidad de datos que tiene y todo eso, y es Google, o sea, solo es una entidad en el mundo. Todavía, digamos, sus redes producen errores cuando los ponen a distinguir en fotos arbitrarias con resolución maluca, cosas, ¿no? Y por eso los ponen a ustedes a entrenar esas redes, cuando les salen esos captchas que tienen, identifiquen dónde están los semáforos. Ustedes están en parte entrenando las redes neuronales de Google, porque el cerebro humano procesa muchísimo mejor las imágenes que lo que puede hacer esas redes neuronales gigantescas. Y eso no está en acceso mucho menos para nosotros. Entonces, eso también contribuye al entrenamiento de Google utilizando esas cosas. Pero automatización va a surgir en cada vez más en la vida nuestra, y eso en parte es preocupante, no tanto por los trabajos que se pierdan, sino depende de la economía, ¿sí? Depende de la economía del mundo. Entonces yo creo que en algún momento se va a automatizar, por ejemplo, poner ladrillos y poner cemento con robots, y ya existen algunos incluso en el mundo que hacen carreteras. Y como nuestra economía, por ejemplo, se basa mucho en la construcción, cuando eso se automatiza, ¿qué va a trabajar la gente y qué va a pasar con ese impacto, ¿sí? Entonces hay que irse adaptando a eso, que yo creo que la automatización a Colombia llegará igual que el túnel de la línea de muchos años, y probablemente buscando y lenta, ¿no? Porque seguramente será hecha con una licitación ahí rara, y yo no sé, y entonces va a ser como las páginas de las entidades del Estado que son supremamente lentas y mal diseñadas, pero en algún momento sucederá. De pronto ya nos tenemos, bueno, yo, ustedes sí, pero, pero eso va a pasar. Entonces volvamos más bien a la parte real que podemos manejar actualmente, que son estas automatizaciones. Pero bueno, yo no sé, creo que me divagué mucho, pero sí, en toda esa parte de automatización, o sea, tenemos que pensar es que la automatización se requiere es que no haya intervención por parte del ser humano en empezar, desarrollar y terminar un proceso. Puede ser esa parte de procesamiento del lenguaje, entonces que hablen con gente, puede ser la parte de procesamiento de imágenes y mandar multas automáticas, puede ser la parte de que haga mi tesis, tanto, más bien como que la compile, no que la haga, ¿no? Entonces, porque si la hace, ahí sí, ¿para qué estudiantes, no? ¿Para qué estudiar si las tesis se hacen solas? Que eso sí no tendría mucho sentido pensar ahorita que se puede automatizar. Entonces, diferentes dominios. No sé si respondí tu pregunta, la verdad. Entonces, bueno, lo que vamos a ver son los makefiles. Ajá, Natural Language Processing, eso es. Sí, todavía lo superan. Sí, es probable que pronto lo puedan. O sea, no lo superan, pero pareciera que lo superaran. Y yo creo que realmente eso depende de teoría y depende de computación, de procesamiento. Eso es lo que va a suceder. Tareas como, por ejemplo, jugar juegos como ajedrez y ese tipo de juegos pesados, pues eso realmente una máquina es mucho más poderosa que nosotros. Entonces, por eso es que ya los humanos fuimos derrotados. Pero eso no quiere decir que las máquinas estén ganando y vayan a conquistar el mundo y va a salir Terminator. Está muy lejos, o sea, son cosas completamente diferentes. Que una máquina pueda resolver un juego de ajedrez mucho más rápido que el ser humano no quiere decir que ya tiene conciencia para autoorganizarse, reproducirse, preservarse, saber de recursos y entonces saber cómo exterminar al ser humano. Sí, eso está muchísimo más allá. Pero bueno, vamos a contribuir a que surja Terminator automatizando nuestros artículos. Entonces para eso vamos a utilizar Makefile. Pregunta, ¿quieren que lo hagamos en Replit o quieren que lo hagamos en la máquina virtual? En la máquina. En la máquina virtual, listo. Lo voy a hacer en la máquina virtual hoy. Yo no he trabajado en la máquina. Lo hace en la máquina para que todos se sientan como en el mismo sitio. Entonces voy aquí a la máquina. Está ahorita en nuestra programación. Y voy a entrar. Yo no he clonado todavía el repositorio de herramientas, entonces lo voy a clonar acá. Esto solo se hace una vez. Con esto yo traigo ese repositorio y ya queda configurado el remoto. De resto lo que tengo que hacer es simplemente push y pull.
Listo, aquí estoy. Y voy a crear la carpeta para la clase del día de hoy, que se va a llamar Makefiles. También pues les recuerdo que nosotros tenemos un curso, una página como guía. ¿Cómo es que se llama esto? La página, ¿cómo es que se llama? Quiero también Booker.io, listo. Uy, sí copió. Es una maravilla cuando uno instala los add-ons porque uno puede copiar del host al guest. Y en esta página hay un tutorial, ¿no? Está la sección de Makefiles y en esa sección de Makefiles está también como unas instrucciones para que ustedes van aprendiendo. La bajar aquí abierta por si la necesito como copia, pero por ahora pues vamos a empezar aquí en vacío. Voy a copiar, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la presentación que hicimos de errores numéricos, ustedes se dieron cuenta que había un ejemplo de la serie armónica, en donde si uno sumaba desde 1 hasta n o desde n hasta 1, le daban un poquito diferente las cosas. Vamos a coger ese programa y lo que queremos hacer es como una gráfica de la diferencia porcentual entre esas dos funciones, ¿sí? Y, y pues ya, en función del número de términos, y vamos a ver qué nos da. Entonces voy a empezar haciendo simplemente el programa por ahora, y la automatización va a estar, es que al final yo quiero que escribiendo make, el make compile el código, genere los datos, haga la gráfica y me la deje lista. O sea, se automatiza completamente la creación de todas esas cosas. Entonces, voy a entrar en la carpeta que puse para el día de hoy. Estoy utilizando la máquina virtual nueva. Los que la estén utilizando pues deben tener una interfaz similar a lo que yo tengo acá. Y vamos a escribir primero ese programa. Pensando que como no tengo la clave aquí, me tocaría dejar de compartir la pantalla. Sí, listo. Entonces, Emacs. Y vamos a llamarlo sumas.cpp. Entonces, a los que instalaron la máquina virtual nueva también les debe funcionar sin problema Doom. Include iostream. Vamos a declarar una función llamada sumas. Bueno, una que haga la suma hacia arriba, suma, y recibe cuántos términos. Vamos a poner otra. ¿Qué hice? Qué locura esto. Int. Sum down. No sé qué hice. Double nmax. Esas son mis dos funciones. La función main, que la vamos a dejar void por ahora, no le vamos a pasar datos. Return 0. Y voy a implementar aquí estas dos sumas. Entonces está arriba la declaración, está abajo la implementación. Le quito el punto y coma, abro y cierro corchetes para implementarla. Entonces, double, suma, igual a 0.0. Esta va hacia arriba, entonces lo que vamos a hacer simplemente sería for in i igual 1, porque no puedo hacer 1 sobre 0, mientras i sea menor o igual que nmax, más i, y ahí lo que vamos a hacer es suma más igual a 1.0 sobre i. Profe, ¿Alguien me profe, puede decir por qué le puse 1.0 y no le puse 1? profe, perdón, ¿podrías aumentar el tamaño de la letra? No, no se ve muy bien. ¿Por qué? Es que no escuché, ¿qué? Si podrías hacer el favor de aumentar el tamaño de la letra. Claro. Gracias. Ahí es porque si no, no me cabe el código. Entonces otra vez le hago la pregunta. ¿Alguien sabe por qué puse 1.0 en vez de ponerle 1?
Porque si se pone 1, lo que se estaría tomando al lado derecho de la ecuación se toma como un int, como un entero, ya que pues estoy dividiendo sobre un entero. Entonces se estaría truncando todos los términos, los mandaría a cero si son menores que 1. Mientras que cuando se pone 1, Perfecto. O sea, la suma siempre me daría 1. Muy bien, es por eso. La suma siempre me daría 1 porque pues 1 sobre 1 da 1 y 1 sobre 2 da 0.5, pero como son enteros se trunca a 0. 1 sobre 3 da 0.33, se trunca a 0, y entonces la suma me daría 1. Y yo saldría corriendo a decir que encontré que la suma armónica sí converge y da 1. Y pues obviamente no es eso. Entonces es por eso que hay que tener cuidado con esos detallitos chiquitos. Y ahora lo copio acá. Y esta suma, pues lo que hace es ir desde nmax, mientras esto sea mayor o igual que 1, y lo que va haciendo es disminuir. Y hace la misma suma. Obviamente se tiene que retornar, return suma, y esto también return suma. Voy a agrandar un poquito y lo voy a dividir en ventanas para que puedan ver todo el código. Aquí les dejo esta parte. Y entonces ahora lo que yo quiero es imprimir la diferencia porcentual entre estas dos en función del número de términos. Entonces lo vamos a hacer aquí en la función main. For int nmax igual, pues que empiece con un solo término, mientras nmax sea menor o igual, pongámoslo hasta 100, digamos. Profe, una Más pregunta. nmax, señor. En la segunda función de zoom down, yo declaro n más como un doble, pero en el ciclo for yo digo que i es igual a n máximo, ¿eso no generaría un error? No te entiendo, ¿qué? O sea, que aquí es un double, sí. Nmax, sí, 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 tienes razón, aquí tiene que ser un int. O sea, no te da un error, te hace la transformación implícita, pero está mal escrito, aquí tiene que ser un int. Gracias. Listo, profe. Bueno, entonces aquí vamos a imprimir std out. Imprimimos el término en el que vayamos, nmax. Imprimimos un tab. Y ahora vamos a... ¿Qué es esto? Y ahora vamos a imprimir un carácter de nueva línea. Perdón, la diferencia porcentual. Entonces std, fapps, ese es el valor absoluto de números flotantes. 1 menos zoom down sobre zoom up, llamadas con este nmax. Para que me quede tratando, sí. Son venerados, son max y un carácter de nueva línea. Otra vez con esta. Carácter de nueva línea. En line. Entonces, listo. Aquí lo que estoy haciendo es ir dándole n cada vez con ese n a mi función sum up, sum down, y estoy imprimiendo el valor absoluto de la diferencia porcentual entre esas dos cantidades. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y ya, entonces ya tenemos nuestro código. Si quieren por ahora, mírenlo simplemente. Digamos aquí, con lo que yo hago, ahorita les doy tiempo para que ustedes vean mejor. Aquí están las dos funciones, para que ustedes lo puedan imprimir. Pero vamos a ver qué es lo que hace nuestro codiguito. Entonces voy a compilar, a ver si esto compila. Además, las Profe, sumas, yo creo sé que que en la suma, me sí, le dice que no falta. tengo fapps, obviamente. Señor, En la segunda suma, señor. zoom down, le falta un punto y coma en el retorno. Muy gracias. En la línea 29, en el retorno, eso, 31. Perfecto, muchas gracias. Y además me faltaba aquí incluir mat para poder utilizar la función matemática que hace. Compilo, listo, ya compiló. Y lo corro, y pues ahí están nuestras diferencias. Ahora, ¿se acuerdan que
Esto debería ser 0 siempre, ¿no? Pero nos está dando diferencias de 10 a la menos 16. Voy a cambiar aquí todos estos doubles, los voy a convertir en flotantes para que se vea más fuertemente ese impacto. Entonces, type de float real. Y voy a decirle que todos los sitios donde encuentre double lo ponga como real. Listo, entonces ahora todas estas cosas que yo le puse que eran double ahora son float, utilizando ese truquito del type def que hemos visto la vez pasada. Voy a volver a compilar y ahora pues ya se nota un poquito más la diferencia, que esto es algo que uno no espera, o sea, realmente uno no debería ver matemáticamente diferencia entre esas dos funciones siempre deberían ser iguales, pero ustedes pueden observar acá que realmente no son iguales y que esas funciones sí tienen unas diferencias, que pueden o no ser importantes, pero aquí lo que importa no es eso, sino si esas diferencias existen o no existen. Entonces, miren, el pipeline, o sea, el proceso de trabajo es este. Yo compilo, yo hago un cambio en mi código, yo compilo, voy a mandar, paren un momento, o sea, miren lo que queremos automatizar. Voy a mandar esto a un archivo que se llama datos.txt, ¿sí? Ahora lo voy a graficar. Entonces les pregunto, ¿ustedes quieren graficarlo? ¿Puede ser en Python o puede ser en GNUplot? Por favor, escriban en el chat los que quieran que lo grafiquemos en Python y escriban en el chat los que quieran que lo grafiquemos en GNUplot. Pues primero los que escriben en Python, los que quieren en Python, a ver cuántos son. 5, 2, 6... Google Classroom realmente es muy limitado, o sea, uno... No, perdón, Google Meet, uno debería poder como levantar la mano o hacer una encuesta. A ver, 3, Profesor, 4, 4, 1, 5, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 7, 4, 9, 4, 9, 5, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 11, 7, 11, 8, 11, 9, 12, 9, 12, 10. ¿Qué me van a decir? digamos, pues para hacerlo lo de las encuestas, bueno, además de Twitch, lo que hice en el chat podría hacer Google Forms. Nos envía el link en el chat y ahí lo podemos resolver la encuesta. Sí, sí. A lo que voy es que ponerme a hacer un Google Form para preguntarles si sí o si no. Si me van a entender, es mucho trabajo, se debería hacer mucho más sencillo. Hay Ah, otros programitas para hacer eso. Pero sí, la próxima, si digamos es algo más grande, de hecho les tengo que hacer una encuesta a ustedes pronto para que me manden el nombre de sus usuarios de GitHub. Sin broma, una opción de pronto podría ser, o sea, pues yo no nunca he transmitido por Twitch, pero sé que se pueden hacer encuestas y interactuar así un poco más entre todos. Sí, pero lo que pasa es que si tenemos problemas, o sea, si digamos no me comparte bien alguna cosa, pues me meto en una plataforma que no conozco, pero podríamos probarlo un día que no sea grave. Lo puedo hacer una prueba. Un día esto hacemos la prueba para ver cómo nos va. Compartiendo pantalla y todo eso, y ahí de pronto tenemos mayor interacción. Lo bueno es que acá, digamos, yo no sé qué limitantes hay en Twitch de número de personas o de tiempo, o si los videos sí quedan grabados o me toca grabarlos a mí, entonces más Hasta donde yo marginal. sé, Sí, son ese tipo de cosas. Nos toca mirar, pero lo voy a hasta mirar. donde yo sé que han grabado. Y no hay límite de personas y no hay límite de tiempo, pero pues sería investigar y si lo que encuentre, si algo le escribo por el correo, profe. Listo, me toca probarlo. Y si funciona bien, lo podemos probar en una clase. Entonces ganó Python por 2 puntos. Y entonces lo vamos a hacer en Python. Entonces vamos a volver aquí a la máquina virtual. Entonces la idea es que una vez que yo generé este datos.txt, yo simplemente corra como Python plot.py y ese plot.py lea a datos.txt y me cree la figura. ¿Sí? Entonces tenemos que abrir también un script, ahorita lo vamos a escribir para que haga eso. Y todo eso es lo que yo quiero automatizar, o sea, yo quiero es que si yo llego y cambio aquí a DAO, yo escriba make, él recompile, genere los datos, llame el script y me dé la grafiquita lista otra vez. ¿Listo? Entonces eso es lo que queremos hacer con Makefiles. Y ahí de paso vamos a ir viendo cosas de los Makefiles.
Entonces, vamos a escribir el script que pinta. O sea, la idea es tener como las herramientas listas que después yo quiero encajarlas en un gran pipeline. Entonces vamos a escribir el script que pinta, plot. Ese nombre es muy malo, ¿no? Plot.py. Pero bueno, vamos a hacer un script de Python que pinte. Tan. Y entonces lo que va a hacer es import numpy a cnp, import matplotlib.pyplot as plt, la forma estándar. Voy a leer mi archivo de texto, mis datos, entonces voy a decirle data igual a numpy.loadtxt. ¿Qué hizo? Loadtxt. Entonces le voy a decir, voy a escribirlo acá, esto no es buena idea, pero lo voy a escribir aquí directamente, hardwire, lo voy a poner ahí, que lo lea de datos.txt, ¿sí? Este data va a ser, pues digamos, podemos partirlo, data x, data y, igual a lo que lea de acá, como son dos columnas, esto le va a decir un pack igual true, para que él separe esas dos columnas en un x y en un y, y después vamos a pintar, entonces plt.plot data x, data y, le podemos poner que le hagan líneas rojas, líneas y bolitas. No sé si así funcione. Vamos a ver si funciona así. Y le podemos decir que el label, ya no se me olvidó, no sé, data. Digamos que esta es una forma de hacerlo, yo prefiero hacerlo de la otra manera. Fig, ax, igual a plt.subplots. Por eso estoy creando una figura. Le digo al eje que pinte. Le activo al eje la leyenda. Y le podemos decir a la figura que se guarde en un archivo fig.savefig. Y le decimos que lo guarde en fig.pdf. Y ya. Bueno, eso ya quedaría guardadita nuestra figura. Vamos a ver si esto funciona porque no estoy seguro que ya utilizaron una sintaxis. Python.plot.py. Dice que no sabe NumPy. Ah, claro, yo aquí no tengo nada de eso. ¿Tengo instalado Conda en esto? No. Conda en prompt. Pero si tengo el Conda en prompt, debería tener Conda. Pero en un momentico miro si tenemos o no tenemos. No, creo que no tenemos. Python, ¿cuál Python tenemos? Python, ¿cuál es? Python 2, qué asco. No, mentira, asco no. Perdón, pero es que ya me toca Python 3 todo el tiempo. Vamos a instalar pip3 install matplotlib. Toca instalarlo. Y NumPy también, ¿no? Entonces lo cancelé. Supongo que NumPy también. Entonces ahí con pip estoy instalando. Esto afortunadamente está quedando grabado en un video, por si ustedes lo tienen que hacer. Pero ya me di cuenta de otra cosa que debo hacer en la máquina virtual. Prefiero instalarle Anaconda y dejarle listo Anaconda. Entonces me dice que como yo no tengo permiso de superusuario, entonces creo que le puedo decir menos user para que me lo instale a mí nomás en mi propio cuenta de usuario. Listo. Listo. Ya se supone que lo instalé. Entonces vamos a correr otra vez Python sobre nuestro script, pero voy a utilizar Python 3. Y ahora sí está haciendo algo. Bla, 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 bla. Botó una cosa de Qt, no sé qué, pero son warnings. Y si yo hago ls, aquí apareció fig.pdf. Yo no sé cuál visualizador hay instalado aquí. Vamos a meternos por el File Manager para ver con qué lo tendría a abrir. Yo estoy aquí en repos. Acá. Make files. Aquí está. Con XPF. No, ninguno de esos me gusta. ¿Cómo era que se llamaba? Ocular, creo. Ocular tampoco está.
Bueno, lo voy a abrir con un programa muy primitivo que se llama XPDF. Y ahí está. Estos son nuestra figurita, ahí está, en Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que si ustedes ven esta figura no tiene título, no tiene nombre en los ejes, ni nada de esas cosas. Entonces, una manera ideal sería que si yo aquí hago un cambio, le digo, por ejemplo, ax.set xtitle, creo que es, xtitle, y le pongo acá el title. Yo quisiera que mi pipeline se reprodujera completamente, pero miren, como yo no cambié el código, no cambié los datos, lo único que debería pasar es que se corra el comando de generar mi gráfica, se vuelva a correr solamente este, porque fue lo único que cambié. No se llama xtitle. ¿Le digo? Sí, label sí. Y si lo vuelvo a abrir, pues ahora ya tiene su título ahí. Entonces miren que aquí yo no quisiera volver a compilar el código, correrlo, generar data.txt, no, yo simplemente debería correr solamente el de plot.py y ya. Y el makefile precisamente lo que hace es darse cuenta de qué fue lo que cambió y solamente correr las cosas relacionadas con eso que cambió. Esa es la gran, digamos, ventaja de un makefile. Él detecta los cambios y él con eso solamente cambia o actualiza lo que se necesita actualizar, no absolutamente todo, porque si no sería supremamente lento. Entonces, yo necesito que ustedes tengan estos códigos, ¿sí?, disponibles. Voy a ponerlos en el repositorio y los voy a subir. Si ustedes van al Replit, bueno, al repositorio en GitHub, los pueden descargar. Entonces los voy a subir, estos dos códigos que hice. Git add sumas.cpp, git add plot.py, git commit -m added first examples for automation team. Y si yo hago push, pues él me va a pedir mi contraseña, mi clave. Voy a ver si me funciona una magia, porque yo tengo que hacerlos acá. Voy a dejarles de compartir mi pantalla por un momento porque ya varias veces he quemado mis contraseñas por esta culpa de esta vaina. Entonces, team. Váyanse metiendo por favor al repositorio de nosotros en GitHub. Vamos a ver si esto funciona. Ah, sí, hubiera quemado mi contraseña. La embarré. Tan. Esto es una maravilla que funcione así. Listo, genial. Esto sí copia de la máquina virtual a el otro lado. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Y les pido por favor entonces que vayan a la página de GitHub del curso. GitHub y luego atar 1, y ahí dentro y luego atar 1 es 2020-2er.com. Eso es a donde quiero que vayan. Se los voy a copiar en el chat. ¿Se perdieron? Se los voy a copiar, ahí ya está. Entonces miren que ahí está la página de Makefiles y ustedes pueden descargar esos dos códigos. Entonces, en resumen, estos códigos que yo escribí, digamos que no importa el detalle como tal. Recuerden que lo que queremos es, hay un código que bota unos datos y después esos datos son leídos por otro código que está en Python que los va a pintar. Queremos automatizar eso. Queremos que cada vez que se le haga un cambio a sumas, me genere al final mi proceso la nueva gráfica. O si solamente le hago un cambio en plot, queremos que al final se genere la nueva gráfica sin recopilar sumas, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a meter un makefile ahí, para que automatice todo este proceso, de tal manera que, solo escribiendo make,
se genere la figura final. Eso es lo que queremos. Entonces, por favor descarguen esos códigos y pónganlos en la carpeta donde estamos trabajando el día de hoy. ¿Alguien no lo ha descargado para darle un minuto más o puedo seguir? Yo aún no. Listo, un minuto. Yo tampoco. Profe, pude copiar el primer código de sumas, pero el de .py no me está copiando del host a la máquina. No sé si es algo que estoy haciendo mal. Descárgalo directamente en la máquina. O sea, tú entras en la máquina, entras al código, Bueno, ¿sí? gracias. Y ahí lo descargas directamente. Le dices, ¿dónde es que es? Aquí, en row. Tú puedes, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Tú puedes venir aquí a row para que te dé el código como tal y clic derecho sobre esta página y guardar página como. Y ahí ya queda guardado como plot.py. Ok, gracias. Ujú. ¿Me puedes repetir lo último, profe? No alcancé a verlo. ¿El qué? Lo último que explicó sobre RAW. Pues para descargarlo hay varias maneras, ¿no? Entonces yo, digamos, le doy clic a este código. Es que no sé, this file, open no sé qué, ta. Sí, es que aquí no veo como un descargar. Entonces, ustedes pueden pedirle aquí en row para que no les ponga todo esto así con líneas y no sé qué. Le ponen row y eso les bota el código como tal. Y ustedes simplemente le dan clic derecho a su navegador y le dan salvar página como y ahí les sale sumas.cpp, el código directamente. ¿Listo? ¿Alguien todavía no lo tiene? Hable ahora. Profe, yo ya lo tengo, pero igual me surge una duda acerca de cómo usar el Doom Emacs, porque digamos, yo tengo que activar cada vez que entro al Doom, a un nuevo archivo de Doom, de Emacs, usar las QA keys, que pues para el control C, control V, pero no había una forma de ponerlo para que siempre esté activo cada vez que yo abro Emacs. No entiendo. ¿Usar qué? ¿Activar qué? Las QA keys, que son el control C, el control V, en Option, en la parte de arriba cuando yo abro cualquier archivo de IMA, siempre Pero, está esa. pero eso quiere decir que tú no utilizaste el Emacs que yo le envié ni nada de eso, ¿cierto? ¿Qué estás usando? Yo descargué todo tal cual lo hice la primera vez con el VBox y todo, solo que cada vez que lo abro,
está desactivada la opción. ¿O será No, que todavía no entiendo cuál opción. en en los archivos de Emacs, cuando en opciones, en una parte de esas dice Use QA Keys, que es el cut, paste, control C, control X, control V, para Ah, poder no. usar los atajos. Sí, no, yo no, no, yo utilizo siempre no, o sea, tú puedes ponerlo ahí para que se guarde, pero tendrás que configurar Emacs para que lo guarde permanentemente. Yo nunca la hice, yo utilizo control K y control J, por eso no te entendía. Ya. Entonces, te toca a ti buscar, entonces, modificar el Doom Emacs y tienes que buscar en donde eso es por allá en un archivo oculto que se llama doom.d y allá adentro tú configuras eso, pero tienes que buscar en Google, ¿Y cuáles serían las teclas que usted usa? control K y control J. Control K para cortar y control Y para pegar. Gracias. Listo. Bueno, última oportunidad. ¿Alguien todavía no lo tiene? Yo tengo una duda, es que el plot lo descargué como .py.txt, lo dejo como .py, ¿cierto? Le cambio la extensión. Sí. No Gracias. pasa nada, pero de pronto el intérprete de Python llora, entonces déjalo como punto .py. ¿Listos? Entonces, vamos a volver al principio. En este momento no hemos hecho nada de Makefiles. Tenemos ahí simplemente el sumas.cpp, plot.py y el ejemplo. Digamos, esto es lo que uno tiene, una vaina toda desordenada y horrible que pues uno al final viene dentro de 6 meses y uno dice, carajo, ¿cómo era que hacía esos datos, sí? ¿Qué es lo que voy a guardar? Bueno, entonces vamos a abrir ahora sí un Makefile. Los Makefile por defectos, pues uno le puede poner el nombre de Makefile, ¿sí? Se le puede poner cualquier nombre, pero lo vamos a llamar Makefile con M mayúscula. Espero que yo voy a cerrar con este montón de Emacs que tengo abiertos, voy a dejar solo uno. Ya empezó el reggaetón de mi vecina. Listo, aquí tengo, bueno, para poder ver los archivitos y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar Makefile. Listo. Bueno, aquí me está poniendo unos comentarios por defecto de un Emacs para que yo le ponga ahí. Yo voy a quitar eso, yo no lo voy a hacer. Perdón, no vi, ¿el Makefile es un TXT o es qué cosa? No tiene ninguna extensión. Ah, ok, gracias. Entonces, es un archivo simplemente que no tiene extensión. Ustedes pueden escribir comentarios con el carácter de numeral, como lo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Esto es un comentario. Y la base de un Makefile es la siguiente. La base, miren por favor, ustedes paren ya de hacer allá. Por favor, miren. La base de un Makefile es que ustedes le ponen un target, que es lo que ustedes quieren construir. ¿Sí? 2 puntos. Y aquí ponen las dependencias, o sea, de qué depende ese target. Puede ser una sola cosa o varias. ¿Listo? Y aquí abajo tienen que presionar la tecla Tab. Es muy importante que sea un Tab. Y ahí ustedes escriben la instrucción para crear el target. Esta es la base de un Makefile. Ustedes simplemente dicen, quiero crear un target que se llama en este caso target. Depende de estas cosas. Y abajo escribo las instrucciones para crear el target, que pueden ser varias líneas o solo una. Entonces, como ejemplo, vamos de una vez al ejemplo. Nosotros tenemos aquí en la consola tenemos un archivo llamado sumas.cpp. Entonces, digamos que queremos crear un archivo llamado a.out. ¿Sí? Queremos crear el ejecutable a.out. Lo voy a borrar aquí. rma.out. Ya no existe. ¿No? Entonces, yo le voy a decir a.out. Entonces, díganme ustedes, ¿de qué depende a.out? ¿Cómo es que ustedes generan a.out? Con sumas.cpp. Con sumas.cpp. O sea, para generar a.out, nosotros lo que hacíamos era hacer esto, ¿cierto? Sumas.cpp. O sea que a.out depende de sumas.cpp. Yo le voy a decir, usted depende de sumas.cpp.
Cuando ustedes escriben esto, lo que va a hacer lo que va a hacer el make es, si la fecha de creación de a.out es más vieja que la fecha de creación de sumas.cpp o de modificación, entonces sabe que lo tiene que actualizar. Pero si la fecha de creación de a.out es mayor o igual a la fecha de creación de sumas.cpp, pues no lo tiene que actualizar. Entonces, eso es lo que hace Makefile, verificar esas fechas para comparar cuándo se ha creado un archivo o no, y por lo tanto, crearlo si es necesario y no crearlo si no es necesario. Entonces, ahí es donde empieza la cosa del ahorro de tiempo. Y eso es brutal porque, por ejemplo, si uno va al kernel de Linux que tiene millones de líneas y tiene cientos de miles de archivos, si yo modifico un archivo no tiene sentido tener que recompilar absolutamente todo. Cada archivo se compila en su propio módulo, entonces yo solamente debería reactualizar ese módulo de ese archivito chiquito, ¿cierto? No recompilar absolutamente a todo el mundo. Y eso es lo que hace Makefile, verificar que las cosas sean nuevas o no respecto a sus dependencias. Esa es la clave. Profe, una pregunta. ¿Sí? Y si uno en ese caso, digamos, tiene la misma carpeta, no solo sumas.cpp, sino otros programas, también los compila y genera una .out que tiene una fecha de creación después de sumas.cpp, pero que no corresponde a sumas.cpp, ¿ahí qué? Hay que, pues ahí tienes que escribir mejor la regla. Ya miramos ese ejemplito. Pero entonces tú tendrías que cambiarle el nombre a .out porque no podría ser el mismo target para diferentes cosas, ¿cierto? Entonces ya lo miramos. Entonces, esta es la instrucción para compilarlo, para crearlo, sería simplemente escribir g++ sumas.cpp. Miren que yo no hice absolutamente nada diferente a lo que había hecho en consola, ¿sí? Es exactamente el mismo comando. Y con esto, y ya vamos al ejemplo de la pregunta que tú hiciste, ya vamos para allá. Y con esto, pues yo ya le dije a Makefile, le dije, mire, por favor, siempre que sumas.cpp sea más nuevo que a.out, por favor, recompílelo. Entonces miremos las fechas, bueno, aquí creo que yo borré a.out. Entonces él va y mira, y en este caso incluso a.out no existe, ¿sí ven? A.out aquí no existe. Entonces la forma de yo ejecutar estas instrucciones del Makefile es escribir make, o le puedo decir que archivo, -f, Makefile, pero como él por defecto va a buscar el Makefile que está escrito ahí, solamente tengo que escribir make. Entonces miren, si yo le ejecuto make, él va a decir, él detectó que a.out no existe, y entonces hizo la compilación. Y ahora, si yo hago ls, viene que ahí está a.out. ¿Qué pasará si le vuelvo a dar make? Él me dice a.out está actualizado. Como yo no he cambiado a sumas, pues entonces él me dice, pues ¿para qué me voy a poner a recompilar a.out si está, digamos, más nuevo que sumas? Y si yo en cambio vengo acá y abro sumas, cpp, ¿sí? Y le hago un cambio, cualquiera. Aquí le puse un espacio que no sirve de nada, pero le hice un cambio. Miren ahora las fechas de modificación, miren. Sumas están las 12:02, bueno, a.out también. Están 12:02, vamos a esperar a que cambie. Sumas está, ¿dónde está? 12:03 y a.out está en 12:02. Realmente no importa, para nosotros esto está en minutos, pero él puede ver los tiempos en segundos y eso. Entonces yo le hago make, y como ahora yo cambié el código fuente, él va a darse cuenta que a.out tiene que ser actualizado y lo vuelve a compilar. Y si le vuelvo a hacer make, él me dice no tiene sentido porque ya está actualizado y no lo vuelve a compilar. Entonces eso es lo que hace el Makefile, ¿sí? Verificar nuestra dependencia, a ver si existe, y si es más nueva, perdón, verificar nuestro target, si existe o si es más viejo que las dependencias. Si se cumple que no existe o que es más viejo que las dependencias, él vuelve a crear nuestro target. Ahora, para ir a la pregunta que nos hacía su compañero, yo preferiría que esto ya no se llame más sumas, sino que se llame suma.x, por ejemplo, porque es más diciente y con eso lo puedo separar dependiendo del programa que yo esté haciendo. Entonces, si tengo otro que se llame restas.cpp, pues entonces le pongo aquí restas.x y así yo puedo separar los nombres de los ejecutables. Y eso lo puedo hacer con una, bueno, con otras reglas, ya vamos para allá. Entonces lo que quiero que quede claro es esto, la parte más sencilla es, le escribo el target, le escribo de qué depende, y después le escribo cómo crearlo. Profe, una pregunta. Háganlo ustedes, por favor, y verifiquen que se les crea el archivo sumas.x. Ah, no, perdón. Aquí yo no he hecho nada nuevo todavía, miren. Si yo le hago make,
Él sigue creándolo y sigue creándolo porque yo no le he dicho cómo crear sumas.x. Entonces tengo que decirle menos o sumas.x para que me cree el target. Y ahora sí, ¿cuál era la pregunta que iban a hacer? Era eso de que no había que poner el menos o sumas.x para que quedaran con el mismo nombre los ejecutables. Y muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Entonces escriban ustedes el makefile. Profesor, una pregunta. Ujú. Usted le dice ahí que sumas.x, pero, o sea, ¿tiene que ser necesariamente punto .x o hay alguna regla o restricción para eso? No hay reglas ni restricciones, simplemente porque yo lo puse así, pero le puedo poner .exe. En Linux eso no importa realmente. No, Windows pues, va a creer que eso es un ejecutable y que no sé qué. Pero fue porque yo le quise poner así. listo. Gracias. Sí, señor. ¿Alguien tuvo algún error cuando compiló? Recuerden, ojo, cuando ejecutó el make, ojo que aquí tiene que haber un tab, no pueden ser espacios, esto tiene que ser un tab. Se paran aquí al inicio y le dan tab para empezar a escribir las instrucciones. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Cómo guardo el makefile? Se tiene que llamar makefile. O sea, no entiendo el cómo guardo, el cómo guardas o cómo lo llamas. Para llamarlo solamente makefile, ¿cierto? Para ejecutarlo, escribes make. Ah, ok, ok. El comando make va y busca las instrucciones que haya en un archivo llamado makefile. ¿Sí? Profe, y si tengo varios makefiles, ¿cómo distingo los nombres entre uno y el otro? Él tiene unas reglas por defecto, él busca, digamos, a ver, ¿dónde es que está? Algo que se llama ejemplo makefile, makefile con minúscula o makefile con mayúscula en ese orden. Entonces, si tú tienes uno que empiece con minúscula, el primero él ejecuta es ese. Pero si tienes uno con mayúscula y con minúscula, pues él va a ejecutar primero este y ya. Y si tienes solamente el que es con mayúscula, pues solo este, ¿sí? Entonces es mejor no tener varios makefiles. Es mejor cambiar los targets dentro del makefile, porque uno le puede decir al makefile cuál target quiere construir. Es que ya vamos para allá, apenas estamos empezando. Ok, ok. Profe, el mío, Profe, yo a mí me mandó un error, dice falta un separador. Probablemente es que no le pusiste acá el tab. Entonces, Sí, ¿quieres sí, compartir sí, tu pantalla? sí le puse tab, pero no separó así. O sea, le di tab, pero quedó igual. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? profe, ¿cómo entro a ese archivo? ¿Cómo qué? ¿Entro a ese archivo que tenemos que modificar? No, ustedes simplemente abren Emacs con un nombre llamado makefile. Ok. Se escriben esto, Emacs makefile. Ah, vale. Gracias. Judol, ¿tú puedes compartir la pantalla para ver el error? Ya me genera no root to make target suma.cpp. ¿Escribiste exactamente esto? Puedes copiar tu makefile en el chat y Judol también lo puede copiar para verlo a ver si por encima se puede detectar. Ah, bueno, listo, Jamie. Y el otro estudiante que tenía la bajo la Alejandro, ¿compartes pantalla? Ya, ¿Lo sí, copias o sí, sí, qué? ya. ¿Ya lo arreglaste o ya lo vas a hacer? ¿Lo vas a compartir? Ya voy a compartir pantallas, que estoy, o sea, tengo el compu y otra pantalla en otro lado. Profe, ¿qué es lo que es el menos O? Nosotros para ponerle un nombre diferente al ejecutable, que no sea .out, sino el nombre que uno quiera.
Ok, gracias. De nada. Profe, el Makefile se puede crear desde, no sé, notas o algo así. O sea, un programa que no sea iMac. Sí, claro, pero tienen que tener mucho cuidado de que cuando presionan aquí el tab, realmente quede guardado el tab, no queden guardados espacios. Entonces, por eso hay Emacs, digamos, o V o esos editores que saben de qué está hablando uno, saben que aquí tiene que ir un tab en esta zona, ¿sí? En cambio, si tú lo haces en un bloc de notas, yo no estoy seguro si quede o no quede el tab como tal. Eh, a ver, si tú le das tab ahí, ¿se queda ahí quieto? Sí, Dale en Enter. No, ahí está. ya. Guárdalo. Guarda. Ve a la consola y escribe make. ¿Listo? Y vuelve a escribir make otra vez ahora. Esperemos que termine. Y el segundo make ya te dijo que no hacía nada porque ya está actualizado. Ya te funcionó. Ah, listo. ¿Es normal Gracias, que al ejecutar esos makes se demoren tanto en correr si solo tienen 2 líneas? No, eso no es el make, eso es el computador compilando. A mí no se me demora nada. El mío también está demorado, pero no sé si lo hice bien. Pero eso es el compilador. O sea, makefile lo único que hace es la instrucción. Entonces lo que está demorado sería el compilador en el computador. Entonces, como cuando se compila se requiere memoria, puede ser que ustedes tengan una máquina virtual con poquita memoria. Depende de la máquina, pero lo que se demora es la compilación, no el makefile. Venga, les muestro. Y no pasa nada, tranquilo. Entonces tenemos esto. Esta es la parte crítica y fundamental. ¿Sí? Entender que uno le dice al target, le dice de qué depende el target y le dice cómo construir el target. ¿Bien? Si queremos seguir automatizando nuestro proceso, ¿qué era lo que seguía? ¿Se acuerdan? Después, ¿qué era lo que hacíamos después de compilar? ¿Qué era lo que hacíamos? Importar un archivo de texto, los datos. Crear el archivo de datos, ¿cierto? Hay que crearlo. O sea, nosotros íbamos a la consola y hacíamos esto. Dat.slash, ¿cómo se llama? Sumas.x. ¿Sí? Y esto lo guardábamos, lo redireccionábamos a un archivo llamado datos.txt. ¿Sí? Entonces tenemos que ahora, después de haber compilado, crear los datos. Entonces, aquí lo que queremos crear es un archivo llamado datos.txt. Ese es nuestro target. ¿Y de qué depende datos.txt? ¿Qué es lo que se necesita para que exista datos.txt? ¿Que existe el ejecutable? El ejecutable, exacto. Entonces, que exista sumas.x. Entonces, si ven las dependencias, cómo se van armando, ¿no? ¿Y cuál sería la instrucción que le pondríamos a make para que él cree nuestro archivo? Entonces vamos a la consola y es exactamente eso que tenemos ahí. Entonces sería .slash sumas.x guardado a datos.txt. Entonces pues, esperen, miren la consola. Voy a borrar mis datos, rmdatos.txt. Entonces miren que ahora yo tengo esto. Bueno, voy a borrar ese a.out también. Y si ven, esa es la instrucción que estoy haciendo mucho, borrar y borrar y borrar. De pronto podríamos decirle al makefile también que automatice eso. Entonces, si yo le hago make a esto, me dice sumas.x está al día, pero miren que yo supuestamente le escribí dos cosas, ¿sí o no? Yo quisiera que él me creara datos.txt y él no lo está haciendo. Entonces hay dos maneras de resolver eso. Yo puedo escribir make y le puedo decir el target específico que quiero que él cree. Esa es una. Y entonces miren que ahora sí lo creó. ¿Sí ven que ahora sí ejecutó esa instrucción? Y si yo le vuelvo a hacer lo mismo, pues me dice que ya está actualizado. Esa es una. O la otra es, lo que pasa es entender lo siguiente. Por defecto, el makefile solamente crea el primer target que encuentra, este, y no crea los demás. Entonces, un truco que se hace es crear un target llamado all, y ese target llamado all depende de sumas.x,
de datos.txt. Y de hecho, yo ni siquiera debería poner sumas.x. Yo debería poner solamente datos.txt porque datos.txt implica que se debe construir sumas.x y eso implica pues, que se va a actualizar también acá. Entonces yo puedo hacer esto. Voy a borrar otra vez todo lo que hemos creado. Sumas.x, datos.txt. Miren que ya no existen. Y si yo le hago make, él va a ejecutar este primer target que es all. Y este primer target que es all va a buscar a datos.txt y entonces él depende de sumas. Entonces el primero va a venir acá, crea sumas.x a partir de sumas MP, o sea que primero va a compilar y luego va a ejecutar. Miren lo que va a salir en la pantalla. Esta es la automatización que buscábamos. Primero compila, luego lo corre y ya quedaron mis datos. ¿Ven? Entonces con esto estamos automatizando más partecitas de nuestro pipeline. Entonces, por favor, escriban ustedes. Profe, no me quedó muy clara la lógica de ese truco del al datos.txt. O sea, ¿esa es la misma estructura de target y dependencias del target? Entonces, él estaría viendo si si el al está desactualizado respecto a datos o algo así. All no es que tenga que existir, all es digamos, un target especial. Entonces empecemos por el principio. El make solamente ejecuta el primer target. Eso queda claro, ¿listo? Sí, ok. Y yo no le pongo el all, él solamente va a preocuparse por sumas.x, no por datos.txt. Entonces, por esa razón, yo puse un target inicial que se llama all. Y le dije, ese all depende de que exista datos.txt. O sea, yo estoy asegurándome que datos.txt exista. Es su dependencia. Entonces, para que el all, que es un target especial, digamos que simplemente hace que todo lo que esté al frente en dependencias exista, entonces él verifica si datos.txt está actualizado. Si eso no se cumple al tiempo en el momento en que se corre make, él viene y lo crea pues con esto. Pero datos.txt depende de sumas.x. Entonces, si sumas.x es viejo, él primero viene y crea sumas.x. ¿Sí? Compilándolo. Y luego viene y ahí sí crea datos.txt y con eso habría cumplido la regla de tener actualizado datos.txt. Entonces, como Profesor, una pregunta. Cadena. Pero, bueno, en este caso sí depende una de la otra, pero si quisiera ejecutar ambas y si no dependiesen, no sé si me hago entender. ¿Quisieras ejecutar qué? ¿Cómo así? No entiendo. era una pregunta como la que yo también tenía, que O sea, es una lógica de cadena. Sí, Sí. va una detrás de otra porque esta necesita de la anterior y así. ¿Qué ocurre cuando, digamos, datos no depende de sumas, sino que dependiese de sumas.cpp, por así decirlo, o otro archivo que no esté anclado, como siguiendo ese patrón de cadena? Tú puedes ponerlo acá. Tú puedes decirle que también depende de sumas.cpp. Es redundante porque como sumas.x depende de sumas.cpp, pues ya eso está explícito, pero tú lo puedes poner acá. Lo que importa es, tú le dices, él puede tener muchas dependencias, tú le dices, el archivo datos.txt depende de todo esto, o sea, si solamente difiere con al menos una de estas fechas de creación de sus dependencias, toca volverlo a construir. Y él ejecuta el comando que tú pones, que no necesariamente tiene que utilizar todas las dependencias. Ok. Vale, gracias. pero profesor, o sea, tengo otra duda. O sea, digamos, tenemos sumas y datos, ¿listo? Pero, digamos, le agrego otra, no sé, otra que la llame. Tenga otro archivo .cpp diferente a esos dos, ¿sí? Que sea otro programa que haga otra cosa. Entonces, ¿puedo usar el mismo makefile? Sí, claro, digamos que hay otro, hagamos ese ejemplo, digamos que hay otro programa, de hecho me sirve para lo que iba a hacer ahorita, ya lo había pensado, hay otro archivo que se llama,
que se llama restas, ¿sí? Digamos, restas.x. Y restas.x depende de restas.cpp. Restas.cpp, restas.cpp, restas. Y digamos que por alguna razón, datos.txt depende de que exista sumos.x y que exista también restas.x. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, sí, ese ejemplo también, sino que pensaba uno que fuera totalmente independiente de los anteriores. Bueno, él se puede hacer, pero pues digamos como no tengo claro bien el ejemplo, entonces vamos a hacerlo así. Listo, digamos que genera un datos 2. ¿Está bien? Listo. Digamos que es así. Entonces, eso también se puede hacer, mejor dicho, eso también se puede hacer. Y entonces, de nuevo, cuando yo quiero construir a datos.txt como mi target principal, él verifica que sumas.x y restas.x sean más viejos que él. Y si eso no pasa, él ejecuta, él los crea primero, entonces crearía cada uno de estos dos comandos, y luego sí ejecutaría este comando de construcción de datos. Porque obviamente él no puede ejecutar el comando de construcción de datos.txt si sumas o restas.x están desactualizados. Entonces todo eso se puede enlazar. Si quieren, sigamos más bien y vamos viendo si le ponemos otro código acá y vamos viendo si podemos ponerlo más difícil. Pero todas esas dependencias así sean, digamos, paralelas, todo eso se puede hacer. Yo tengo una duda sobre solo el de sumas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el programa, ¿sí? Y cambiamos el CPP, pero el datos y el restas tienen la misma y el datos y el punto X tienen la misma fecha de creación porque lo compilé antes. ¿Este me vuelve a correr el restas y vuelve a tratar de configurarlo con el CPP o simplemente ve que están iguales y no hace nada? Si las fechas de modificación están iguales, él no hace nada. Él trata de minimizar al máximo la ejecución de instrucción. Ok. ¿Listo? Entonces, a lo que iba yo con este otro ejemplo es, si ustedes se están dando cuenta, miren que la forma de construir sumas y restas es como muy parecida, ¿cierto? Y además eso de estar escribiendo restas y restas, de pronto yo aquí me confundo y le escribo sumas y no me doy cuenta. Y entonces ahí yo empiezo como a cometer errores de sintaxis y este makefile pues corre cosas, pero miren que me da cosas raras porque yo con restas estoy creando sumas. Y recuerden que una de las partes fundamentales en los computadores es no repetirse uno mismo. Entonces hay unas variables que uno puede utilizar para ir, como digamos, ahorrándose escritura y generalizando estos makefiles. Por ahora voy a quitar esta parte de restas, ahorita vamos a volver a eso para mostrarles cómo es. Voy a dejar esto como estaba antes, voy a verificar que funciona con esos comentarios ahí. ¿Listo? Y yo quiero es que sigamos escribiendo los instrucciones del pipeline que queríamos automatizar. Después de que teníamos los datos, ¿qué era lo que hacíamos? Copiar el programa de Python. Graficar, ¿cierto? Entonces, vamos a crear nuestra figura, se llamaba fig.pdf, que es nuestro verdadero target final. Fig.pdf. ¿Y ella de qué dependía? Fig.pdf, ¿de qué depende? ¿Yo qué necesito para crear? Del archivo datos, ¿no? .txt. Necesito datos.txt y ¿qué más? Hay otra cosa. El plot.py. Porque si yo cambio a plot.py, la figura debería cambiar, ¿no creen? O si cambio los datos, la figura debería cambiar. Entonces, la figura como tal tiene dos dependencias. Tanto el código en Python que la crea, como los datos de donde sale la figura. Entonces, esta tiene dos dependencias. ¿Y cuál es la instrucción para crearla? Entonces, en este caso era Python 3 plot.py. Y ya, eso creaba nuestra figura. Entonces, aquí están nuestras instrucciones, ¿no? La de compilación, la ejecución y el plotting. Vamos a mirar si todo esto se cumple. Voy a escribirle make. Él me dice que todo está actualizado. Ahí está la figura.pdf.
Sumas.txt, pero la figura está vieja, ¿no? Entonces, ¿ustedes por qué creen que sale esto? Porque me dice que todo está actualizado. Porque la AL está hasta datos.txt y no hasta el final. Exacto, él está hasta datos porque ese es el target, y yo al final, ahora sí sé que mi target, el final que yo quiero que ejecute, pues es este. Otra forma sería pues poner este target, fit.pdf, aquí al inicio, ¿cierto? Entonces ahí ya no importa el orden porque él siempre por su gráfica de dependencias va a poder irse a datos y a sumas y todo eso. Pero digamos que es más claro hacerlo con el all. Entonces ya lo cambio, hago un make, y entonces mire que se dio cuenta que la figura estaba desactualizada, y entonces él ejecutó el comando de creación de la figura. Él ejecutó el comando de creación de la figura, python 3.py, bueno, toda esta cosa, pero ahora ya quedó mi figura ahí lista, y si yo hago un LH, miren que ahí tenemos todos los tiempos. Lo más nuevo es la figura.pdf, entonces si yo vuelvo a dar make, él me dice, no cambió nada. Entonces antes de que ustedes lo escriban, miren que hay un comando que se llama touch, con el que yo puedo cambiar la fecha de creación de algo. Entonces voy a tocar a datos.txt, le voy a cambiar la fecha de creación. Él dice 12 y 15. Y cuando yo vuelvo a hacer ls-lh, miren que ahora sale 12 y 26. Simplemente lo toqué, no le hice nada más. ¿Qué pasará entonces si yo escribo make? Que él ahora va a detectar que datos.txt es nuevo. ¿Cuál de estos pasos ustedes creen que va a ejecutar el make? ¿Será que él va a volver a compilar sumas? Solo el de la figura, ¿no? Que es el que se desactualizó. Exactamente. O sea, datos está actualizado, no tiene que volver a hacerlo. Esto también está actualizado, no tiene que volver a hacerlo. Pero como la figura depende de datos, y datos es más nuevo que la figura, solamente se va a ejecutar esta parte. Entonces, miren y verán. Ahí va. Solamente está ejecutando esa parte de la figura. El resto de cosas están todas actualizadas. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo hago touch sumas.cpp? O sea, lo volví más nuevo a sumas. ¿Qué pasará cuando yo haga make? ¿Quién se debe actualizar? Se actualiza todo, ¿no? Todo, ¿cierto? Porque si yo hago sumas.cpp lo volví nuevo, entonces se tiene que volver a crear sumas.x, y como sumas.x cambió, entonces se tiene que volver a poder crear datos.txt, y como datos.txt cambió, se tiene que volver a crear make.pdf. Entonces, feed.pdf. Entonces, está compilando, está ejecutando y está pintando. Y pues ya ustedes deben saber qué pasará si yo voy a plot.txt. Y le pongo un título más útil. En X, ¿qué era lo que estábamos graficando? Número de términos, ¿no? Y vamos a poner en Y algo más. Esta vaina. ¡Ah! Y esto sería... delta porcentual. Entonces, actualicé plot.py. ¿Cuál de todos estos targets será el que corre? Solo el plot. Solo el plot. Make. Solo el plot. No tengo que recompilar, no tengo que volver a crear datos porque eso no se actualizó. Lo que se actualizó solamente fue el que dibujaba una de estas dependencias. Y entonces con esto realmente ya queda parametrizado nuestro pipeline de producción de la figura. Y ahora lo que queda es empezar a ver un par de cositas de detalles de estos makefiles para poderlos hacer aún más genéricos. Y entonces que sea más sencillo todo. Entonces la primera cosa es la siguiente. A veces, cuando uno tiene muchas dependencias, como las que tenemos aquí, por ejemplo, uno prefiere como parametrizar. A ver, supongamos que existen restas. ¿Ustedes qué ven qué diferencia hay entre esto de sumas y esto de restas? ¿Qué diferencia hay fundamental? O sea, ¿los comandos cambian o solamente cambian los nombres de las variables? ¿Solo el nombre?
solo nombre. Entonces, como es el mismo comando, uno puede parametrizarlo. Entonces, hay varias variables importantes. Hay una variable que se llama arroba, que significa el target, el nombre del target. Y hay una variable que es, ¿cómo es que se llama? Una variable que es moñito hacia arriba, que significa todas las dependencias. Y hay otra que es así, así es verdad que es lo que estoy diciendo, que es la primera dependencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que por ejemplo aquí en sumas.x, sumas.cpp, yo no tendría que volver a escribir aquí sumas.cpp, sino que aquí yo puedo escribir la primera dependencia. Entonces le pongo esto, valor de la primera dependencia. Hay que ponerle signo pesos. Y aquí, en vez de escribir sumas.x, yo simplemente le escribo valor del target. Entonces con esto estoy generalizando un poquito mi instrucción, ¿sí ven? Es un poquito más corta y me funciona en ambos casos, tanto para restas como para sumas. Entonces yo ya puedo quitar esto. Le voy a pegar lo mismo en ambos casos. Me funciona la misma instrucción. Simplemente le pongo aquí la primera dependencia. Como hay solo una, podría utilizar esto también, no hay problema, pero quiero ser explícito que es la primera dependencia, a veces puede depender de más cosas. De la primera dependencia, menos O y el nombre del target. Y entonces miren que ahora estas dos quedaron muy parecidas. Voy a mirar si sí funciona. Bueno, voy a borrar fig.pdf. Lo está compilando, voy a borrar sumas.x. Entonces miren que él está compilando sin ningún problema. Y observen que en la línea de la compilación, él reemplazó la primera dependencia y él reemplazó el nombre del target. O sea, esta regla, se llama una regla implícita, creo. Esta regla me permitió cómo simplificar la instrucción. ¿Y cómo sé que me permitió simplificarla? Porque miren que incluso ahora, si ven que estas dos reglas, la que está en la línea 8 y en la línea 11, son iguales, o sea, sumas.x depende de sumas.cpp, restas.x depende de restas.cpp. Debería haber alguna manera de unir esas dos, porque dicen lo mismo. Y esa manera es esta. Ustedes le ponen aquí un porcentaje, y aquí un porcentaje. Y con eso desaparecen estas dos reglas, porque son iguales. Aquí lo que le estamos diciendo es, todo lo que empiece por algo y termine en punto X depende pues de ese mismo patrón, pero termina en CPP. Y lo debe construir de esta manera. Miren y verán que es verdad lo que les estoy diciendo. Voy a borrar otra vez unos punto X. Miren, make, y ahí está. Entonces esto se llaman reglas implícitas, parametrizadas, y estamos utilizando estas variables especiales para poder parametrizarlas. Entonces por favor escríbanlo y escriban la de datos.txt también utilizando el target y la dependencia, a ver cómo lo logran. O sea, esta misma regla que tenemos acá, quiero que la escriban en términos de target y dependencia. De esas variables de target y dependencia. Profe, una pregunta. Para hacer esto, ¿tenemos que hacer lo mismo de instalar el Python 3 que hiciste al principio? Si estás en la máquina virtual, sí. Ah, listo, profe, gracias. ¿Estás en la máquina virtual? Sí, Sí. Les voy a copiar el código en el chat. vale, gracias. Profe, a mí me pasa que, bueno, digamos, cuando va a graficar, me manda como unos errores en el plot.py, aunque ya tengo el Python 3.8. ¿Errores o warnings? Mira a mí lo que me está saliendo. A mí me están saliendo estas cosas. ¿Es lo mismo? No. Entonces lo puedes copiar en el chat para mirarlo, por favor. Ya les copié en el chat pip3 install el user byte matplotlib para que instalen en la máquina virtual matplotlib y NumPy.
Y se ven que al final uno le toca aprender a programar en varios lenguajes. Python, C++, Bash. ¿Ya copiaste el error? No, todavía no. Ahí está el makefile. Tengo una pregunta, ¿no usamos el signo de pesos sobre el sobre el porcentaje porque está al principio o...? Sí, eso es, digamos, hace parte de la sintaxis de make. Estos no son variables cuyos valores que quieras extraer, estos son patrones de cadena. Entonces son como diferentes. En cambio, estas sí son variables cuyos valores que quieres extraer. El valor se extrae con el símbolo de peso. Es por eso. Bueno, entonces este datos.txt se escribiría como, aquí diría el nombre del target, perdón, de la dependencia, y aquí vendría el nombre del target. Y este se escribiría simplemente como el nombre de la primera dependencia. Vamos a ver si esto sí funciona, porque es que yo no estoy seguro si estoy diciéndolo bien. rmfig.pdf. Sí, pues sí está bien como se los estoy diciendo. Entonces, cuando uno las escribe así, uno puede empezar a encontrar patrones. Pues aquí solamente encontramos esto para el CPP. No necesariamente hay patrones para otras cosas. Pero así es que uno puede empezar a encontrar patrones para simplificar sus makefiles. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que no sé, no estoy seguro. Digamos, datos.txt depende de sumas.x. Entonces, lo que hace el makefile es ver si hay una instrucción que termine con esa extensión de archivo o que, o sea, para crearlo, el ejecutable. Porque pues Lo en que hace el ningún lado makefile... estamos, o sea, en ningún lado estamos Sí. especificando cómo cree un sumas.x, ¿sí? No, entonces, por eso viene todo el árbol como lo hemos ido creando. Lo que hace el makefile cuando llega a esto, específicamente esta regla, es decir, ¿existe datos.txt? Si no existe, él sabe que tiene que ejecutar esta regla para que cree, para que exista. Pero para ejecutar esta regla, él necesita que sumas.txt esté actualizado. Entonces él se va a la regla de sumas.x. ¿Existe sumas.x? Si no existe, él ejecuta la regla para crearla. Si sí existe, él verifica que sea más nueva o del mismo tiempo que sus dependencias. ¿Ok? Entonces repito. Él verifica. Si no existe datos.txt, con certeza lo tiene que crear. Pero él sabe que para crearlo necesita que exista sumas.x. Entonces se va para esta regla. Y él dice, ¿existe sumas.x? Si no existe, con certeza lo crea, pero si sí existe, él verifica la fecha. Y si es más nuevo que sus dependencias, entonces no lo crea. Pero si es más viejo, entonces sí lo crea. Por eso es que la escritura de las dependencias es crítica, ¿sí? Uno le está diciendo de qué depende para poderlo construir. ¿Y uno cómo se da cuenta de qué depende cada cosa? Pues de los mismos comandos que tú escribías en la consola. Cuando queríamos crear a datos.txt, nosotros ejecutábamos este comando. Está. Este comando. Para crear a datos.txt necesitamos a suma.x. Entonces, claramente, datos.txt depende de sumas.x. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Listos. Profe, a mí me generó un error al instalar Python 3. ¿Python 3? No, Matplotlib. Eso, sí, Matplotlib. ¿Qué error te salió? Cópialo, por favor.
Google dice no module file numpy. Cuando Ya lo utilizaron solucioné. ¿escribieron pip3? Ya solucioné todo ese mensaje que me ha salido, profe. Solo pues no tenía instalado Matplotlib ni nada de eso. Ya lo instalé y ya quedó. Listo, y Paula dice, me salió este rol instalar Python 3, bueno, Matplotlib me imagino. Con not find a version that satisfies the requirement, pero es que lo escribiste mal. Es Matplotlib, con una B larga al final. Copia y pega el comando que yo te tengo aquí en el chat. Tú pusiste Matplotlib. A uno le pasa eso muchas veces y no se da cuenta de realmente lo que está sucediendo. Pero eso es normal que pase. Yo como estoy utilizando Python 3, por esa razón estoy instalándolo con Clip 3. Bueno, y si ustedes, digamos, tuvieran un archivo TeX que dependiera de esto y iría a compilarse cuando cambian las figuras, pues entonces aquí añaden un nuevo target. Aunque también les cuento que hay un comando llamado LaTeX MK, que es como un makefile para LaTeX y está pendiente de los cambios y las dependencias y el BibTeX y todo ese montón de rollos. Aunque ustedes también deben estar utilizando Overleaf o algo así, ¿no? Pero en algún momento pues tendrán que hacerlo también offline y pues debe servirles. Pero bueno, nos vamos al makefile. Yo estoy aburrido de estar borrando cosas. Entonces voy a crear una regla que borre cosas. Le voy a llamar una regla que se llame clean. Y clean no va a depender de nadie. Yo lo que quiero es que clean borre cosas. Entonces voy a decirle rm-f, ojo que ese f es forzar, todo lo que se llame a.out, todo lo que termine en .x y todos los datos .txt. ¿Por qué borro los datos txt? Pues porque es que realmente como yo puedo recompilar mi código y volverlo a ejecutar para crear los datos, pues yo realmente los datos no los necesito. Yo necesito es mi código fuente, o sea, lo fundamental realmente en este repositorio o en este trabajo no son los datos como tales, es el código fuente a partir del cual genero los datos y la figura, ¿sí? Entonces yo le puedo poner este target y miren que ese target no depende de nada. Como no está aquí en el all, ese target no se va a especificar o no se va a correr a menos que yo lo diga explícitamente. Yo tendría que escribir make clean. Si yo hago make, él me dice que todo está actualizado, pero si le digo no, es que yo quiero el target clean, él ejecuta eso y mire que ahora me desapareció y me limpió completamente mi directorio de basura. Solo me quedaron los códigos fuentes, sumas.cpp y plot.py y la figurita, que esa en general pues no quisiera borrarla. Aunque sabemos que podría también borrarse porque realmente lo único que es fundamental son estos dos. Profe, en el makefile, ¿por qué puso el asterisco.x y no el porcentaje? Porque eso es una buena pregunta. Este porcentaje sigue la sintaxis del makefile. Entonces en el makefile, en su lenguaje interno, pues él necesita que sea un porcentaje. Pero los comandos que uno pone acá son comandos del shell. Estos comandos que uno pone acá, ¿sí? En las instrucciones de cómo crear las cosas. Entonces aquí yo estoy escribiendo comandos del shell. Y si yo le pongo aquí porcentaje, es la shell, el bash, o sea, esta línea de comandos es la que va a interpretarme eso. Entonces, yo no recuerdo qué significa porcentaje en expresiones regulares o algo así. Asterisco quiere decir cualquier cosa que termine en X. Entonces, porque acá es la shell la que lo interpreta, mientras que en los targets es el makefile. Sería mucho más sencillo, estoy de acuerdo, si esto fuera simplemente así. Esto será más claro, pero no es así. El makefile necesita aquí porcentajes. ¿Queda resuelta la duda? Sí, súper resuelta. Listo. Entonces miren que si yo hago make clean, borro todo, y si yo le hago make otra vez, él me vuelve a crear absolutamente todo. Yo, por ejemplo, he utilizado mucho esto del makefile. En los artículos, por ejemplo, cuando uno le toca mandar como revisiones y cosas así, y entonces toca como solamente ciertos archivos del artículo, ponerlos en un directorio con ciertos nombres y no sé qué, eso es una mamera hacerlo a mano.
Entonces uno lo pone aquí dentro de un makefile y uno le crea un target que se llama revision. Y entonces él va y crea el directorio, copia los archivos, les pone el nombre, hace absolutamente todo, lo comprime y listo. Entonces esto está esas tareas que son manuales y repetitivas y cansonas. Uno siempre tiene, pues que cuando las hace muchas veces, entonces no quiere decir, por ejemplo, que yo escriba muchos artículos, sino que un artículo lo reviso muchas veces, de los pocos que hago. Entonces, pues uno tiene que tratar de automatizar esas tareas. A veces ustedes van a encontrar que hay unos makefiles que tienen una cosa que se llama .funny. Y aquí le ponen, por ejemplo, clean, o también le ponen el all. Esto simplemente es porque, si ustedes se dan cuenta, clean no es un archivo que yo quiera crear, de la misma manera que a usted le surgió la duda al principio que all no es un archivo que yo quiera crear, ¿sí? Entonces, como no son archivos que yo quiero crear, entonces esos targets son como muy específicos, ¿cierto? Porque no existen, o sea, realmente no existen como tal en el disco duro. Entonces, en algunos casos se escribe esto es una forma de avisarle al makefile que clean y que all son targets funny, son targets que no existen, simplemente son reglas que yo creé para hacer ciertas instrucciones. ¿Está bien? Pero esto no es necesario en las últimas versiones de Make, entonces por eso yo no lo tuve que escribir, pero es para que ustedes lo sepan que son, si por ahí lo encuentran. Entonces este es el makefile y también les quiero como dar la idea, miren que aquí queda completamente documentado cómo es que ustedes están creando todos sus documentos, ¿sí? O sea, aquí se sabe quién depende de qué es lo que hay que ejecutar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el makefile no solamente es para automatizar, sino para documentar la creación. Y entonces uno puede automatizar la creación del artículo y puede ser muy complejo, ¿no? Puede ser que vaya y corra un notebook de Python y eso vaya y ejecute unos scripts que corren unos programas en C++, que leen unos archivos que están en otro directorio y que después los procesa y monta unos datos, esos datos se vuelven a leer por Python y luego ese Python saca unas figuras y luego esas figuras se guardan en un directorio y entonces cuando se versiona el directorio entonces se recompila el artículo y al final ¡ping!, les abre el artículo. Entonces todo eso se puede automatizar y uno documenta completamente ese flujo, de tal manera que ustedes vuelven 6 meses después a mirar eso, es bastante claro, o sea, yo llego 6 meses después acá, yo no me acuerdo qué era lo que hacía todo esto, entonces yo simplemente le hago, seguramente en ese momento estará limpio todo, yo no sé qué hace, entonces yo simplemente le hago make y listo, ya tengo detrás mis datos disponibles dentro de 6 meses, ¿sí? Entonces tiene esa gran ventaja. Y ustedes también pueden, aquí yo les puse un ejemplo muy, digamos, muy realista, pero normalmente se utiliza solo para compilación. Ustedes pueden también poner variables. Entonces una vez puede, por ejemplo, decirle, quiero que cxx, la variable cxx sea g++. Entonces ustedes vienen acá y en vez de escribir g++ le ponen esto, cxx. ¿Y esto para qué sirve? Hay algunas ocasiones, por ejemplo, en donde uno tiene otro compilador. Entonces digamos en Mac, yo vengo y le pongo aquí, g++ -10 y ahora me compila, esta línea se compila con g++ -10. O le pongo Clang y ahora me compila con Clang. ¿Sí? Entonces, también es útil, o sea, eso es, como ustedes pueden ver, es parametrizar y parametrizar y parametrizar todas nuestras instrucciones. Yo también puedo ponerle otras variables, cxx flags, por ejemplo, y le puedo decir que incluya optimización, que incluya símbolos de debugging, ¿sí? Y otras cosas, que enlace con tal librería, lo que sea. Entonces vengo aquí a mi compilación y le puedo poner aquí las banderas. cxx flags. Entonces cuando hago esto, voy a borrar por si acaso, ¿sí? Cuando hago esto y hago make, miren que ahora me está compilando con Clang. Me falló porque, bueno, me voy a quitar esto, no quiero compilar con Clang. Con G++. Está compilando ahora con G++, pero también le puse las banderitas que yo le quería poner. ¿Sí ven? Entonces uno le puede poner estas, digamos, variables al inicio. Y pues también se pueden hacer juegos con las dependencias, y se pueden hacer juegos con otras cosas, pero pues yo no quiero ir como más allá. Yo quiero mostrarles ese el makefile básico, cómo se puede escribir. Y cómo lo puede utilizar uno
para automatizar todo un proceso que uno tenga que hacer desde la compilación hasta la presentación de un reporte, ¿sí? Todo eso se puede automatizar desde que ya las cosas estén hechas, ¿no? O sea, obviamente no pueden automatizar como make tesis y le sale ahí el texto, no, eso no. Pero sí pueden automatizar la compilación de la tesis. Profe, cuando usted calificó las tareas, a mí me llegó un correo con la nota. ¿Eso usted también lo hizo con este proceso? No, eso cuando son, no porque son screenshots, ustedes me mandaron fueron fotos, ¿cierto? Entonces yo miré las fotos y ahí califiqué las cosas de acuerdo a lo que yo veía. Pero esa es una buena pregunta porque de ahora en adelante, cuando yo les mande tareas desde GitHub o en los exámenes, esas tareas van a llevar unos makefiles que precisamente son los que van a hacer esto, van a verificar si sus códigos compilan, si compilan, cumplen un test, entonces ya pasan a cierta nota, y si además corren con ciertos valores, cumplen otro test, y si el valor de retorno es apropiado, pues ya tienen la nota completa, y si no, si el make falla, si ese test falla, ese target falla, pues entonces también falla la nota, ¿no? No sacan nota ahí. Entonces sí, esa es la manera que yo voy a automatizar también las calificaciones en GitHub. Pero cuando ustedes mandan fotos, no, porque eso toca mirarlas. No tengo procesamiento de cómputo suficiente para que eso extraiga la información relevante. En el momento en que digamos, esas máquinas puedan leer, por ejemplo, un procedimiento matemático, un ensayo y puedan calificar apropiadamente, estaremos más fregados los profesores. Pero habrá avanzado más la humanidad porque podemos masificar más la educación, porque uno de los grandes cuellos de botella es la calificación de cosas de los estudiantes. Y sobre todo, digamos, piensen en, no sé, en el español y cosas de esas, en ensayos. Eso es muy fregado y le toca al profesor sentarse a leer y es mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, calificarles a ustedes, por ejemplo, los programas toma harto tiempo. Peor aún tener que calificarles ensayos y cosas así. Entonces toca no hablarles tan seguido, pero al no hablarles tan seguido, los chinos se desconectan, porque uno no está midiéndolos y haciéndoles realimentación constante. Entonces se afecta un resto del proceso, pero es que es imposible ponerse a evaluar constantemente porque lo satura y tampoco tiene sentido se va a acumular un montón de evaluaciones y devolvérselas al final, siendo que el objetivo de una evaluación es tener rápidamente el diagnóstico para saber en qué está fallando uno, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues esa automatización tarde o temprano tiene que llegar. Ya está en programación, está en algunas cosas matemáticas, pero no está en procedimientos e interpretaciones de las cosas, entonces, pero eso tendrá que llegar en algún momento. Listo, chicos, con esto terminamos los makefiles. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando yo cojo el make, no me da la orden de Python, ¿cómo es? Python 3, datos.txt o plotpy, bueno, no sé. ¿Pero No, tu figura existe o no existe? Sí existe. ¿Y es más nueva que las otras cosas? Porque es que si la figura está actualizada, él no te va a hacer nada más. Mira, si yo estoy acá, yo ya creé mi figura, ¿cierto? Y si yo le vuelvo a dar make, él me dice, no, todo está actualizado, yo no tengo que volver a hacer nada, porque la figura depende de estas cosas y la figura termina que, si digamos, miramos acá el S-LH, mira que la figura tiene una fecha que es mayor o igual a sus dependencias, a plot.py y a datos.txt. Entonces, no tienes que volverla a hacer. Y esa es la idea del makefile, él no siempre hace todo, él solamente hace lo que se necesite hacer. Sí, ¿Okay? ya vi cuál era el tema. Sí, gracias. Listo, voy a añadir el makefile y el plot.py. Y lo voy a enviar para que el Excel esté disponible. Y estos makefiles obviamente se utilizan para compilar códigos fuentes grandes y eso es lo que vamos a ver cuando instalemos programas desde las fuentes, que eso está lleno de makefiles. Y entonces la instrucción make pues se va a utilizar muchísimo para poder recompilar
estos códigos. Si ustedes en algún momento tienen que instalar programas en un clúster o algo así, conocer esto de los Makefile les va a servir porque si ustedes modifican un archivo, corre el make y eso les actualiza solamente ese archivo y enlaza lo demás y entonces es más eficiente todo. Entonces uno tiene que saber un poquito de make, siempre. Bueno, git push. Profe, una pregunta, qué pena. Señor. Si yo quiero utilizar lo que nos había enseñado antes de argc y argb junto con el Makefile, ¿cómo lo haría? Cuando tú llames en el Makefile, cuando tú llames al código a.out, también le puedes escribir argumentos. Entonces, /a.out 10, 30, datos.txt. Así lo puse en el chat. Entonces, tú también le puedes poner eso. ¿Sí? En la instrucción de creación de datos.txt, tú le puedes poner también argumentos. O sea, esas son instrucciones de la consola y tú le puedes poner lo que tú quieras. Entonces, también se puede hacer. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí en el Makefile, en esa carpeta, nosotros tenemos solamente un archivo con extensión CPP, pero, por ejemplo, en el caso que yo tenga muchos más archivos con esa misma extensión, entonces ahí hay que especificar el nombre del archivo CPP para que sea ese el que se corra y no otros. No necesariamente, depende de tus targets. Si tú tuvieras muchos más archivos dentro de esa carpeta, como tu target solamente tiene que ver con sumas.cpp, él no le va a hacer nada a los demás. Pero si tú creas un target que dependa de los otros archivos, entonces ahí sí les va a hacer algo a los demás. Entonces, el Makefile no tanto es que procese a todo el mundo que está allá adentro. El Makefile solamente procesa lo que se requiera según los targets que tú hayas definido. Entonces, depende de tus targets. ¿Sí, Jamie? Sí, es que no podía activar el micrófono. Gracias. Ok. O sea, profe, referente a esa pregunta, si yo coloco un target utilizando eso, porcentaje.cpp, y después no creo ningún otro target, el Makefile no va a hacer nada, entonces. No entiendo. Tienes porcentaje.cpp, 2 puntos, porcentaje.x. 2 puntos. Exacto, O sea, y después no creo datos, no creo, solo dejo eso, digamos. Ajá. Y bueno, la instrucción sería compilar G++, el nombre del target, en fin. Sí, eso lo compilaría. A ver, depende. Si tú pones en all algo que no dependa de que exista el punto X, pues él no va a ejecutar esa regla. Entonces, de nuevo, que exista la regla no implica que la va a tener que correr. Él solamente la corre si alguna dependencia tiene que ser actualizada para algún target que tiene que ser actualizado. Entonces, tú puedes crear una regla, por ejemplo, esa regla que tenemos ahí, para todos los CPP, cómo crear todos los .x. Pero eso no implica que si yo lleno ese directorio de .cpps, todos se van a compilar. No, porque es que no todos se necesitan para los targets que tenemos escritos actualmente. Entonces, recuerda, siempre están minimizando la cantidad de trabajo, ¿sí? Así como nosotros. Entonces, él es relativamente inteligente en detectar qué es lo que tiene que hacerse de actualización o no. Entonces, pues depende de tus targets, ya te toca a ti definir qué es lo que quieres que se actualice o no. Pero si tú metes ahí un montón de códigos que no van a tener nada que ver con el target que quieres construir, pues esos códigos no van a tener que ser compilados y actualizados, aunque haya reglas para compilarlos. Ok, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces voy a dejar de grabar, que estén muy bien, cuídense.